Mentirosos en el Apocalipsis por Óscar Rodríguez. Estaremos hablando de los que son los mentirosos a través del libro de Apocalipsis, aunque no será tal vez todo muy amplio, no se cubrirá todo lo que habla sobre los mentirosos en el libro de Apocalipsis, pero sí veremos 5 tipos de mentirosos que el libro de Apocalipsis identifica. Pero antes de empezar de hablar de la mentira, vamos a empezar a hablar de la bendición de los que dicen la verdad. Si leemos el contexto de Apocalipsis capítulo 14, habla de los escogidos, de los 144,000 que el Cordero escoge para sí. Y mire la descripción de estas personas. Dice así, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 5 dice así: no se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Si leemos el contexto, vuelvo a repetir, Apocalipsis capítulo 14, se habla de los que 144,000 que el Señor Jesús escogió para sí, y una descripción interesante de ellos es que se revela que en sus labios no se halló mentira alguna. Y creo que si nosotros también, gloria al Señor, nos limpiamos nuestros labios, gloria al Señor, como el profeta Isaías en Isaías capítulo 6, dice que Isaías dijo, mis labios son impuros, pero vino uno de los ángeles, tomó un carbón encendido y tocó los labios con este carbón. ¿Y qué pasó? Es limpiado su pecado. Así nosotros tenemos que purificar, gloria al Señor, a través del poder de Dios, nuestros labios, para estar también juntos con el Señor en su venida, para estar con Él. Y vamos a ver de los que son los mentirosos en el libro de Apocalipsis, pero empiezo con esta bendición, que si somos hallados sin mentira en nuestros labios, estaremos en la presencia del Cordero. ¿Por qué las mentiras están mal? ¿Por qué decir la verdad es importante? Si vamos a hablar de la mentira y de los mentirosos, de los falsos que describe el libro de Apocalipsis, tenemos que entender por qué esto está mal y por qué es importante decir la verdad. 3 razones, gloria al Señor. Número 1, las mentiras impiden que se haga justicia. Si no hay verdad, no puede haber justicia. Si en las cortes el juez, el abogado y todo el jurado acepta mentiras, entonces ¿qué va a haber? Va a haber una injusticia. La persona inocente será ¿qué? Será juzgada, será maltratada, será castigada y no habrá justicia. Por lo cual la verdad es muy importante. Porque cuando hay verdad puede expandirse y haber justicia. Número 2. Las mentiras conducen a la destrucción y al disfrute de la bondad. Cuando hay mentiras, ¿qué se produce? Destrucción. Se odia lo que se debería de amar. Por ejemplo, yo estoy viviendo en el país de los Estados Unidos. En los Estados Unidos antes se enseñaba que si una persona era morena, era una persona de color, esta persona no valía nada y solamente la persona blanca era la que valía. Pero si usted no era blanco o si yo no era blanco, no había razón para tener valor en esa persona. Esa persona no se consideraba como una persona igual al blanco, sino que se consideraba menos que la persona blanca. Eso era antes en este país de los Estados Unidos, aunque hay unos cuantos restos que han quedado de eso. Pero en el nombre de Dios, todo se limpiará con el reino de Dios. Cuando hay mentiras, se conduce a la destrucción. ¿Por qué? Porque ahora en vez de amar a todos por igual, cuando hay mentiras, solo se aman ciertas cosas. No se puede disfrutar de la diversidad, no se puede disfrutar de la bondad, de lo amable, de lo bueno. ¿Por qué? Porque la mentira conduce a la destrucción. Porque, ¿verdad? Como hay unos dichos que dicen que un pueblo unido jamás será vencido.
Y si en un país hay separación de clases, ¿qué significa eso? Que no hay unidad, o sea que el país no puede progresar. Y la número 3, las mentiras impiden el progreso. Cuando no tenemos la verdad, no podemos avanzar a algo más grande. Gloria al Señor. Cuando nos estamos peleando por pequeñas cosas que son mentiras, no podemos progresar a la verdad, a algo superior, a algo mejor. Entonces, esas son las tres razones que muestran tanto por qué está mal y por qué está y cuál es lo bueno de decir la verdad. Quiero dar Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 dice así. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Apocalipsis 12, 9. Enseña este pasaje el apóstol San Juan de Apocalipsis que el enemigo, el diablo, Satanás, serpiente antigua, engaña a todo el mundo, por lo cual la mentira o los mentirosos es un pecado letal delante de Dios y delante de todos nosotros, porque a través de la mentira no podemos disfrutar de la verdad. Si a mí me dicen que una persona está mal, si me siguen diciendo, dando falso testimonio, me dicen que aquella persona es una persona mala, tal vez yo no voy a llegar a tener una buena amistad con esa persona. ¿Por qué? Porque han dicho tantas mentiras. Entonces, el único que hace mentira y engaño es Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Y veremos lo que son los mentirosos, los falsos, a través del libro de Apocalipsis, aunque como vuelvo a repetir, solamente una pequeña fracción y no tal vez de todo el libro, pero los 5 que daré falsos que habla el libro de Apocalipsis creo que serán de gran bendición. Falsos apóstoles. Esta es número 1 de los falsos, de los mentirosos que el libro de Apocalipsis nos muestra. Falsos apóstoles. Esto está en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2 dice así. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malos, que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Estamos hablando de los mentirosos que el libro de Apocalipsis nos enseña a través del apóstol Juan. Y en la primera lista aparecen los falsos apóstoles. Un falso apóstol, gloria al Señor, podemos entrar en varios detalles. Se pudiera, quiero decir, entrar en varios detalles, aunque no lo haré. Pero si hablamos en un sentido general, y un ejemplo de un falso apóstol está en Hechos capítulo 1, donde se habla de Judas Iscariotes, el apóstol falso que entregó al Señor Jesús. Y este es el problema de los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles no tienen cuidado de las ovejas y entregan a las ovejas a Satanás. Son traidores. Vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 2 que el Señor Jesús le dice a la iglesia de Éfeso que la iglesia de Éfeso probó a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. En el día de hoy hay muchos falsos apóstoles que quieren el dinero de las personas, que quieren abusar físicamente e espiritualmente de las personas. Y como cristianos que somos y como personas pentecostal que yo soy y que somos, gloria al Señor, le estoy hablando a mi comunidad pentecostal, como pentecostales que somos, tenemos que entender que el libro de Apocalipsis nos enseña que hay falsos apóstoles, hay falsos ministros, gloria al Señor, y nosotros tenemos que probar si son o no son lo que ellos dicen ser.
Así que en la primera lista están los falsos apóstoles. Gloria al Señor. Si usted mira a una persona que dice que es un apóstol, pero no tiene las características verdaderas de un apóstol que está en el Nuevo Testamento, esa persona es un mentiroso y tenemos que luchar contra estas personas. Los apóstoles de hoy en día pues solo quieren dinero, solo quieren abuso de las personas, y como cristianos tenemos que ser como los 144,000. Lo que leí de primero, que dice que en sus bocas, en sus labios, no fue hallada mentira. Tenemos que dejar que Dios purifique nuestros labios y hablar la verdad y desenmascarar a muchos falsos apóstoles. Falsos profetas. Número 2. Si hablamos del número 1, falsos apóstoles, ahora hablamos de número 2, de los mentirosos que el libro de Apocalipsis nos muestra, y son los falsos profetas. Gloria al Señor. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20. Pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Estamos viendo los falsos profetas. En muchas iglesias se ha permitido lo que son los falsos profetas. Estos falsos profetas, como lo dice aquí en Apocalipsis 2:20, dice que hacen muchas cosas. Permiten inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Inmoralidad sexual es que se permite todos los pecados sexuales que son en contra de lo que Dios ha establecido, en contra de la naturaleza humana y del Señor. O sea que todo falso profeta que está en las iglesias o en su iglesia, hay que luchar contra ellos. Porque el libro de Apocalipsis nos muestra claramente cómo conducirnos en nuestra vida. También Apocalipsis capítulo 16 y versículo 13. Apocalipsis 16:13 dice así: de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Volvemos a ver, falsos profetas. Vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Aquí se está hablando de la gran batalla que se está reuniendo en Apocalipsis capítulo 16, la batalla final de los últimos tiempos. Pero algo interesante es que de la boca del dragón, que es el diablo, de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, que es el líder religioso, vi salir 3 espíritus impuros. En la Reina Valera 1960 dice inmundos. Espíritus impuros con aspectos de rana. Estos son espíritus, si usted lo sigue leyendo más adelante, que están engañando al mundo. Entonces, como cristianos, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que dejar que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé poder y autoridad para reprender, para pelear contra todos falsos profetas, sea profeta o sea profetiza. Sea profetiza o sea profeta. Hay que luchar contra ellos, y el libro de Apocalipsis nos muestra. Dice, tú toleras, le está diciendo a esta iglesia, tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetiza, que seduce a mis siervos. Hoy en día hay profetas que no profetizan del pecado. No profetizan que la fornicación es pecado. No profetizan que el adulterio es pecado. No profetizan que el homosexualismo es pecado. Ya no quieren profetizar la verdad, sino que profetizan mentiras. Y como cristianos que vivimos en los últimos días, tenemos que estar preparados, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, santificados,
y hacer como lo dice aquí. Pero también quiero ser claro. Si usted lee Apocalipsis capítulo 2, no solamente es luchar y condenar. No, luchar para que el pecado salga de la persona, pero que la persona quede viva y salva para Dios. Porque si seguimos leyendo Apocalipsis, Jesús le dice a esta mujer, le he dado tiempo a Jezabel para que se arrepienta. Pero más adelante él dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted es un falso profeta, déjeme decirle que Dios le da la oportunidad que se arrepienta. Dios le da la oportunidad para que usted deje sus profecías falsas. Dios le ama. Dios le quiere salvar. Apocalipsis capítulo 2, Jesús le dice a esta iglesia, le dice a esta mujer Jezabel, yo te he dado tiempo para que te arrepientas. Y déjeme decirle que Dios también le da tiempo a usted, sea un hombre o sea mujer que ha profetizado mentira. Dios le da la oportunidad para que usted se arrepienta, para que usted deje ese pecado, porque Cristo le ama. Y así como el Señor Jesús llamó a esta mujer Jezabel al arrepentimiento, así también yo hago también. Porque yo tengo que seguir el ejemplo del Señor Jesús. Pero sépase que nosotros como cristianos tenemos que luchar, tenemos que ser resistentes a lo que son las falsas profecías, pero también tener el amor de Dios y decir que el Señor tenga misericordia de todo falso profeta y de nosotros para que seamos limpios delante de Él en su venida. Número 3. Falsas doctrinas, o como podemos también llamarle, falsos maestros. Falsos maestros que enseñan falsas doctrinas. Dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 14. Apocalipsis 2:14. Tengo que recordar que el que está hablando aquí no soy yo, no es el apóstol Juan, es el Señor Jesús dirigiendo su santa y bendita palabra a las iglesias. Y él dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Entonces lo que estoy diciendo no es mi palabra, sino las palabras del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Apocalipsis 2:14 dice así, pero tengo algunas cosas contra ti. Tienes contigo a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a hacerlos comer de lo sacrificado a los ídolos y a caer en inmoralidades sexuales. Falsos maestros, falsas doctrinas. Número 3. Apocalipsis nos habla de los mentirosos. Apocalipsis nos habla de los mentirosos, de los falsos. Y número 3, que Apocalipsis nos habla son de las falsas doctrinas. Habla de la doctrina de Balaam, que es un profeta del Antiguo Testamento. Y aquí habla claramente, gloria al Señor, que dice que él comía de lo sacrificado a los ídolos. En varias partes del mundo hay fiestas paganas, hay actividades paganas y hay cristianos que practican de esas cosas mundanas, de esas prácticas paganas y comen de esos festivales que no son dedicados a Dios, que son sacrificados a los ídolos. Pero hay iglesias que lo permiten una doctrina falsa donde todo esto está bien. Pero el Señor Jesús nos dice claramente que esto está mal y que a Él, al Señor Jesús, no le agrada. Dice que esta doctrina de Balaam también enseña que a caer en inmoralidad sexual. Es una doctrina
donde la sexualidad es permitida. Es permitido fornicar, es permitido adulterar, es permitido tener relaciones con familias, es permitido tener relaciones con animales, es permitido tener relaciones homosexuales. La palabra inmoralidad sexual en el Nuevo Testamento significa una distorsión de la sexualidad que Dios nos dejó. El Señor Dios Todopoderoso dejó cómo se vive la vida sexual. Inmoralidad sexual es básicamente un nombre amplio que cubre varios tipos de inmoralidades, inmoralidad sexual que no son conforme a Dios. Para que usted entienda qué significa inmoralidad sexual. Hay doctrinas, iglesias que han permitido que esto entre en sus iglesias. Pero si seguimos leyendo, dice claramente en este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, el Señor Jesús le dice que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, si usted ha caído en esta doctrina falsa, el Espíritu de Dios le ama. Y usted puede arrepentirse y usted puede renunciar a estas doctrinas falsas y oír lo que dice el Espíritu de Dios. Porque el Señor Jesús le ama. El Señor Jesús le quiere salvar. Si usted es un falso maestro, el Señor Jesús le ama y lo quiere salvar. El Señor Jesús le invita a que oiga lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Porque así dice más adelante en Apocalipsis capítulo 2. Que el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor tiene misericordia y Él quiere salvarle. Pero si hay una iglesia que permite la inmoralidad sexual, doctrinas en contra de lo que el Señor Jesús estableció, tiene que saber que esto no es de Dios y no se puede llegar al reino de los cielos con estas doctrinas. Número 4. Falsa identidad. Apocalipsis nos habla de los mentirosos y de los falsos. Y nos habla Apocalipsis de la falsa identidad. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. En la Reina Valera 1960 dice así: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tiene una falsa identidad. Está muerto aunque parezca en su identidad, aunque parezca a los ojos de los demás que está vivo. Hay muchas personas que parecen que están vivas, pero realmente están muertas. Parecen que tienen a Dios, pero están unidas con el diablo. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 9. El Señor Jesús le dice a otra iglesia: yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. En el tiempo de Jesús, la Biblia dice que en el libro de San Juan, que los judíos perseguían a Jesús y Jesús les decía la verdad. Los judíos decían: somos hijos de Abraham, y Jesús les dijo: no, ustedes son hijos del diablo. Porque ser judío no es solamente la carne, es en el espíritu. Y aquí vemos claramente que esta iglesia tenía un gran problema porque estaba la sinagoga de los judíos, pero que realmente era la sinagoga de Satanás. Falsa identidad.
No solamente por ser judío en la carne hay salvación. No. Hay una falsa identidad porque aunque digan soy hijo de Abraham, el verdadero padre de ellos era el diablo. Usted lo puede leer en San Juan capítulo 8. Lo vuelvo a repetir, San Juan capítulo 8 habla de los que eran judíos en la carne, pero tenían un corazón que era del diablo. Ya sé, hay muchos hoy en día que tal vez ellos dicen, no, yo soy pentecostal, pero actúan como unos hijos del diablo. Yo soy cristiano, pero actúan como unos hijos del diablo. Falsa identidad, mentirosos. Apocalipsis enseña que son unos mentirosos. Si yo hago eso, yo también soy un mentiroso. Si usted lo hace, usted también llega a ser mentiroso. Pero si estamos en eso, o si usted que me está viendo está en eso, quiero decirle que el Señor Jesús le ama. Y el Señor Jesús le llama al arrepentimiento. Dios le dice a la iglesia de Sardis, la iglesia que tenía nombre de vivo, pero estaba muerto. La iglesia que parecía que tenía una identidad viva, pero estaba muerta. El Señor Jesús le dice esto en Apocalipsis 3:6. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted puede estar muerto en el Espíritu. Usted puede vivir una falsa identidad, pero si usted está en eso, déjeme decirle que oiga lo que dice el Espíritu, porque el Señor Jesús le ama. El Señor Jesús murió por usted y por mí. El Señor Jesús quiere limpiar. Él tiene poder para cambiarle a usted o cambiarme a mí. Él tiene poder para que ya no viva yo o ya no viva usted o no vivamos más en falsa identidad, sino una verdadera identidad, que no parezcamos vivos, pero que estemos muertos. El Señor Jesús nos muestra a través del libro de Apocalipsis que hay muchos con falsa identidad. Pero si venimos a Cristo, si oímos lo que dice el Espíritu, el Señor Jesús tiene suficiente poder y suficiente misericordia y paciencia para transformar nuestro ser y que estemos con Él para siempre. Número 5. Estamos viendo los mentirosos, los falsos que nos muestra el libro de Apocalipsis. Solamente mostraré 5, aunque hay más que se puede hablar de mentirosos y falsos. Pero el número 5 que estaremos hablando es de los falsos reinos, de los falsos gobiernos. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13 al 14 dice así: de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir 3 espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas. Mire, señales milagrosas, milagros, pero son demonios, o sea que son mentiras. Y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra. ¿Cuáles son los reyes? Los gobernadores, los presidentes, todo tipo de monarca, todo tipo de autoridad máxima en los gobiernos, para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis nos habla de los reinos mundiales que están siendo gobernados por doctrinas de demonios, por demonios mismos. Tal vez en otra ocasión entro en más detalles sobre eso, gloria al Señor. Que los gobiernos, hay una agenda del diablo detrás de ellos. Hay una influencia de demonios que quiere controlar a los países para que pongan leyes en contra de la divina voluntad de Dios. Nuestra lealtad como cristianos no tiene que ser a un partido político o a una nacionalidad, sino nuestra lealtad primordial tiene que ser al reino de Dios,
al reino del Señor Jesús. Estoy diciendo yo, hermanos, no vaya usted a tomar mal esto tampoco, a malentender. No estoy diciendo que no hay que votar. No estoy diciendo que no hay que salir afuera y promover valores buenos. No. Estoy diciendo que todo gobierno es imperfecto. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. Pero Dios nos ha mandado a testificar. Si hay una votación por un presidente, hay que testificar y decir, ¿saben qué? ¿Ustedes creen que este va a resolver? Déjeme decirle que no. El que va a resolver todo es el Señor Jesús. Tenemos que testificar a los presidentes, a los reyes, a las autoridades, que el que salva es el Señor Jesús y que no es un partido político. Pero tampoco puedo negar que hay bendiciones que usted misma la puede leer en Apocalipsis. Aunque no entraré en más detalles, pero usted lee Apocalipsis, aún los reinos corrompidos, Dios por veces los usa. Pero eso será en otros más detalles. Pero hay que estar conscientes que nuestra primordial lealtad es al reino del Señor Jesús. No confíe en una confianza total, no se entregue apasionadamente a lo que son los gobiernos, a los que son los partidos políticos, a los que son las ideologías, porque la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y los valores que tenemos que promover son los valores del reino del Señor Jesús. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Gracias por ver este video. Gloria al Señor. Espero que lo comparte y que haya sido de bendición. Vimos a los que son los falsos, los mentirosos, a través del libro de Apocalipsis. Y si usted mira este video con papel y lápiz, y si usted lee el libro de Apocalipsis, nos muestra los mentirosos, los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos maestros, las falsas identidades, los falsos reinos, y nos muestra más otras falsedades. En Apocalipsis, el Señor Jesús nos muestra la realidad del mundo espiritual, la realidad de lo que vemos, lo que yo veo en mi diario vivir. Apocalipsis nos muestra la realidad de ello. Gloria al Señor. Tenemos que tener una mente de Cristo. Tenemos que tener una mente con los ojos en el cielo, esperando la venida del Señor Jesús, esperando a que Cristo manifieste su gloria en esta tierra. Porque hay un pago terrible para los que no se acercan al Señor, como lo dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, tenemos que llenarlos del espíritu de la verdad. Jesús dijo también que Él es la verdad. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Limpiemos nuestras bocas, nuestras mentes, nuestras vidas. Vivamos en la verdad. Hablemos verdad. Que no haya mentira en nuestras bocas. Que sepamos cómo hablar con gracia, con verdad y con misericordia. Que aprendamos a ser como el Señor Jesús. Andar en la verdad. Gloria al Señor. Porque todos los mentirosos tienen su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dios les bendiga. Y como vuelvo a repetir, hablé solamente de 5 mentirosos, de 5 falsos en el libro de Apocalipsis. Pero si usted lo lee, si yo sigo leyendo, encontramos a más falsos. Leamos la palabra de Dios para que vivamos en la verdad. Por favor, compartan este video para que sea de bendición a otros. Y
dele me gusta a este video y por favor suscríbase a mi canal. Dios les continúe bendiciendo.